La carta de Pablo a los romanos es el Everest del Nuevo Testamento. Es el pico más alto del Nuevo Testamento y de las cartas de Pablo en manera particular. Es la carta magna del Nuevo Testamento. Es imposible tener un conocimiento preciso del Evangelio y sus implicaciones sin una comprensión apropiada del contenido de esta epístola. La carta a los romanos, en la providencia divina, ha jugado un papel fundamental en la propagación del Evangelio de Jesucristo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Para Crisóstomo, que fue probablemente el más grande predicador de la iglesia en el siglo IV, la carta a los romanos era tan importante en su vida y ministerio que él hizo el compromiso de leerla a través de toda su vida por lo menos 2 veces a la semana. Crisóstomo decía que Romanos es indiscutiblemente el compendio más complejo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Martin Lloyd-Jones, mi héroe, que se pasó 16 años estudiando Romanos y no terminó, le dio un infarto en Romanos 15:17 y no terminó la carta. No murió, pero se retiró del ministerio y por eso no pudo seguir. No se preocupe, yo no voy a estar 16 años estudiando Romanos, pero Martin Lloyd-Jones decía que esta carta es el escrito más profundo que existe. El escrito más profundo que existe. Fue la carta a los romanos el medio que el Señor usó para traer a salvación a Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes que ha tenido la iglesia a través de la historia, hasta el día de hoy. Fue la carta a los romanos que Dios usó para convertir a Martín Lutero. Su conversión al cristianismo se debió primariamente a su entendimiento de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. De hecho, podemos decir sin lugar a dudas que la reforma protestante del siglo XVI no fue otra cosa que la consecuencia de un entendimiento más claro y profundo de la carta a los romanos. Martín Lutero decía que todo cristiano debería aprenderse la carta a los romanos de memoria y debería leerla todos los días, como el alimento del alma, todos los días. William Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés a principios del siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII, dijo una vez que ningún hombre puede leer esta carta demasiado a menudo o estudiarla demasiado bien. Cuanto más se estudia, más fácil resulta comprenderla. Cuanto más se mastica, más deleitosa viene a ser. Y mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos en ellas. Eso decía Tyndale. Juan Calvino decía que si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de esta epístola, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Mis hermanos, yo estoy convencido de que Dios puede salvar a muchos y avivar a muchos mientras nos exponemos domingo tras domingo al contenido de esta carta, que fue escrita originalmente a un grupo de creyentes en la ciudad de Roma. Nadie sabe cómo se fundó esta iglesia. Lo que sí sabemos es que Pablo deseaba visitarla y no había podido. Cuando Miguel leyó al principio, en el versículo 13, Pablo dice: yo no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido. Pablo quería ir a Roma. Así que él decide enviarles esta carta para explicarles con lujo de detalles el mensaje del evangelio que él predicaba entre los gentiles, y entre otras razones para que esta iglesia pudiera ser de ayuda en su deseo de llegar a España, como va a decir más adelante en el capítulo 15 de la carta.